Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, es clave para la radioafición. Cómo viajan las ondas de radio en HF, o sea, en alta frecuencia. Hemos estado revisando varias fuentes, videos explicativos, artículos técnicos, discusiones muy interesantes en foros y notas sobre algunas herramientas bien específicas. Nuestro objetivo hoy es desentrañar un poco este misterio de la propagación a larga distancia. Ver qué factores influyen, cómo el Sol tiene que ver con todo esto y si podemos predecir algo para mejorar nuestros contactos. Hablaremos de ciclos solares, de la ionosfera, de BOACAP, hasta de auroras. Ok, vamos a empezar a desglosar esto. Para arrancar, creo que la idea fundamental es que la radio HF, la de larga distancia, depende totalmente de la ionosfera. Sin ella, nada. Es esa parte de la atmósfera allá arriba, entre 60 y 600 kilómetros más o menos, que se carga de electricidad, se ioniza por el Sol. Exactamente. Y esa ionosfera no es una masa uniforme, ¿eh? Tiene capas. La más baja, la capa D, anda por los 60 kilómetros. Solo existe de día. Y su problema, digamos, es que absorbe la energía de las frecuencias más bajas de HF, como 160 y 80 metros. Ah, por eso esas bandas son complicadas de día para lejos. Justo. De día absorbe mucho, pero bueno, de noche desaparece. Y ahí es cuando esas bandas se abren. Un poco más arriba, sobre los 100 kilómetros, está la capa E. Esta refleja mejor, especialmente las ondas medias. Sirve para comunicaciones regionales de día, en 40 metros, por ejemplo. Pero también se debilita mucho de noche. Y la estrella para el DX, para los contactos a larga distancia en HF, es la capa F. Es la más alta. Va desde los 180 kilómetros hasta los 600 kilómetros o más. Durante el día, recibe tanta radiación solar que se divide en dos, F1 abajo y F2 arriba. Y de noche, como llega menos sol, se juntan en una sola gran capa F. Es esta capa F, sobre todo la F2 de día y la F de noche, la que nos da esos rebotes que permiten que las señales den la vuelta al mundo. Entiendo lo de las capas, pero ¿cómo sabe la señal en cuál rebotar? O a veces parece que simplemente no rebotan, ¿no? Buena pregunta. Depende de varias cosas. La frecuencia que estás usando, el ángulo con el que la señal llega a la capa I, fundamental. ¿Qué tan ionizada, qué tan cargada eléctricamente esté esa capa en ese momento? Si la capa D está muy ionizada, te absorbe la señal en bandas bajas. Si la capa F tiene poca ionización, la señal la cruza y se va al espacio. Necesitas la frecuencia justa, el ángulo correcto y que la capa F esté lo suficientemente cargada. Y esa carga Viene directamente del Sol, ¿verdad? Ahí es donde juegan las manchas solares, que aunque suene raro, son zonas más frías, pero indican que el Sol está más activo magnéticamente. Y siguen ese ciclo de unos 11 o 12 años más o menos. O sea, más manchas solares generalmente significan más actividad, más radiación para ionizar y entonces mejor propagación en HF. Así es. En general, sí. Aunque contar manchas era útil, se necesitaba algo más preciso, ¿no? Una medida de esa radiación específica que afecta la ionosfera. Y acá entra Arthur Edwin Covington, un radioastrónomo canadiense. Él descubrió allá por los años 40 que había una correlación muy fuerte entre la emisión de radio del Sol, en 10.7 centímetros, y la cantidad de manchas. Mira vos, no tenía idea que venía de ahí, de un canadiense midiendo el Sol en radio. ¿Qué dato? Totalmente. Y esa medición, que hoy todos conocemos como flujo solar o SFI, el Solar Flux Index, se volvió uno de los indicadores más usados. El más práctico, diría yo, para tener una idea de cómo está el Sol para la propagación HF. Un SFI alto suele ser buena noticia para las bandas altas. Entendido. Tenemos el flujo solar. Pero ¿cómo paso de ese número a saber si voy a poder hablar con, no sé, Australia desde acá? Hay gráficos generales, pero son a veces confusos, ¿no? Llenos de líneas. Ahí es donde entra algo como BOACAP, supongo. Exacto. BOACAP, que viene de Voice of America Coverage Analysis Program, es una herramienta gratuita muy potente. Usa modelos físicos y muchos datos históricos para estimar cómo se van a propagar las señales. La encontrás en boacap.com. Y lo primero, lo fundamental, es poner bien tu ubicación. Tu QTH, usamos esa sigla, para la ubicación con el Grid Locator, para que sea preciso geográficamente.
Más que los detalles de configuración, lo interesante es lo que te muestra. Por ejemplo, los mapas de cobertura. Le decís dónde estás, con qué potencia salís, en qué modo, SSB para vos, por ejemplo, en qué banda, 40 metros, 20 metros, 10 metros, qué antena tenés. Y te genera un mapa del mundo con colores. El color te dice la probabilidad de hacer contacto. Un rojo fuerte puede ser casi un 100% de chance. Y lo bueno es ver cómo cambia ese mapa según la banda y la hora, ¿no? La hora UTC, claro. Totalmente. Podés ver, no sé, que en 40 metros a una hora tenés solo chance cerca, regionalmente. Pero en 20 metros se abre mucho más lejos, aunque tengas una zona de silencio cerca tuyo. Y en 10 metros, si el sol acompaña, te aparecen zonas muy específicas, quizás Europa, quizás África, dependiendo de la hora y el SFI. También tiene la predicción punto a punto. Ahí le pones tu estación y la de la otra persona, con sus antenas. Y te da un gráfico. Te muestra la probabilidad de contacto a lo largo del día. Y te da una idea de la fiabilidad, REL, que tiene en cuenta el ruido, y el SDVW, que es una estimación de qué tan fuerte puede llegar la señal. Es útil para saber a qué hora es más probable que ese camino esté abierto. Ahora, ojo con esto, una advertencia que mencionan las fuentes. Parece que desde fines de 2016, VOACAP cambió la fuente de donde saca los datos para predecir el estado de la ionosfera. Algunos usuarios con experiencia dicen que quizás las predicciones de ahora no son tan precisas como las de antes. Hay que tenerlo en cuenta. Es una guía, no una certeza absoluta. Claro, es una herramienta poderosa, sí. Pero como leímos en los foros, al final la posta te la da la radio. Hay otras páginas también como dxmaps.com que te muestra contactos que se están haciendo casi en vivo, o prop.kc2g.com. Parece que lo mejor es combinar estas herramientas con la propia experiencia. Y hablando de la realidad, además del sol y la hora, hay otros fenómenos que meten la cola. Uno muy vistoso, pero que suele complicar las cosas en HF, son las auroras. Sí, las auroras, las luces del norte y del sur, son el resultado de las partículas que nos manda el Sol, el viento solar, chocando con nuestro campo magnético y con los gases allá arriba. Esa interacción, digamos, perturba bastante la ionosfera. Y en HF el efecto suele ser malo, especialmente en las bandas más altas, 10, 15, 20 metros. La ionosfera se pone como turbulenta, irregular. Las señales se absorben, se dispersan o suenan raro, con un eco metálico muy particular. Es difícil entenderse. Pero curiosamente, esa misma perturbación a veces abre caminos para señales justo un poquito más arriba en frecuencia, en la banda de 6 metros, los 50 MHz. Es lo que se llama propagación auroral. Así que mala noticia para HF alto, pero quizás una chance en VHF bajo. Qué loco eso, ¿no? Que pueda perjudicar y beneficiar a la vez según la frecuencia. Y bueno, claro, está lo más básico. El día y la noche, las estaciones del año, eso marca qué capas están activas y cómo se portan, y nos da una idea de qué banda usar. Las bandas bajas, 160 y 80 metros, son las reinas de la noche. Mejoran un montón cuando desaparece la capa D después del atardecer. Ahí pueden rebotar en la capa F. El gran pero es el ruido atmosférico. El QRN es estática, que puede ser terrible, sobre todo en verano. Después tenés las bandas medias o mixtas. 40 metros es súper versátil, casi siempre abierta. De día usa la capa E para contactos más cercanos y de noche la F para ir más lejos, para el DX. 30 metros también es muy buena para DX casi a toda hora, vía capa F. Pero ojo, solo se permite en modos digitales o telegrafía, CW. Y 20 metros, bueno, es la banda DX clásica para muchos. Anda bien de día, a veces de noche si el ciclo solar ayuda, pero casi siempre tiene esa zona de silencio cerca por el ángulo que necesita para llegar a la capa F. Y quedan las bandas altas, 17, 15, 12, 10 metros. Esas son de día sí o sí. Necesitan sol fuerte, un SFI alto, para que la capa F2 esté bien cargada y las refleje. Son las primeras que se cierran al atardecer y las últimas que abren a la mañana. Y 10 metros tiene un extra. A veces, en verano, aparecen aperturas por nubes muy ionizadas en la capa E, algo llamado esporádica E, que es más típico de VHF. Ah, y no nos olvidemos de la línea gris, esa zona del amanecer o atardecer que a veces da caminos de propagación muy buenos entre lugares que están justo en esa transición de luz. Muchísima información. Y mencionaste de pasada VHF, UHF.
¿Hay algo más abajo que afecte a HF? Bueno, aunque nos centramos en la ionosfera para HF, existe la propagación troposférica. Ocurre mucho más abajo, en la troposfera, donde vivimos, donde está el clima, hasta unos 2 kilómetros de altura. Afecta sobre todo a VHF y UHF, pero muy de vez en cuando puede darle un empujoncito a las bandas más altas de HF. Ahí no manda el sol, sino el clima. Inversiones térmicas, mucha humedad que puede formar como conductos, especialmente sobre el agua, y cambios de presión. Hay mapas específicos como los de Hepburn que intentan predecir cuándo puede haber buen atropo. Todo esto, las capas, el sol, BOACAP, nos da la teoría. Pero algo que vimos mucho en los comentarios de los radioaficionados, por ejemplo en Reddit, es que una cosa es la predicción y otra muy distinta es lo que escuchas cuando prendes la radio. Totalmente. Las predicciones son una guía, claro que sí, pero la experiencia personal, eso no tiene reemplazo. Una recomendación muy buena que leímos del usuario KB6CB es llevar un registro detallado, un log, anotar con quién hablaste, cuándo, pero también qué equipo usaste, qué antena, con qué potencia. Y súper importante, los índices de ese día, el SFI y también los índices A y K, que te dicen cómo está el campo magnético de la Tierra. Ah, como para crear tu propia estadística, digamos. Exacto. Con el tiempo, ese log te muestra qué caminos te funcionan a vos, desde tu estación con tus condiciones y bajo qué índices solares y geomagnéticos. Es como armar tu propio modelo predictivo basado en tu realidad. Aunque, como decía otro comentario de Switchstone Now, con mucha simpleza, a veces lo mejor es solo prender la radio y escuchar. Esa es la magia al final, ¿no? La sorpresa. Y justo esa escucha activa nos lleva a un debate que está bastante presente en los foros. Vimos uno en la URRE, la Unión de Radioaficionados Españoles. Hay gente, sobre todo operadores con años de radio, que sienten que la propagación en HF, para hablar en fonía, SSB, para hacer DX, está peor que en otros ciclos solares bajos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Son las condiciones peores o hay algo más? Es un tema complejo, sí, con varias miradas, y es importante verlas todas, como aparecen en las fuentes, sin tomar partido. Por un lado está esa preocupación genuina por cómo está la ionosfera. Radioaficionados con mucha trayectoria, como mencionaba EA5BR, sienten que cuesta mucho hacer DX en fonía últimamente, quizás más de lo esperable para un mínimo solar. Se preguntan si solo las llamaradas explican todo. Notan menos consistencia en las aperturas que en ciclos anteriores. Por otro lado, hay una postura muy fuerte que dice, ojo, miremos la actividad de los propios radioaficionados. Varios, como EA4DL, EA1DDO, argumentan que, si miras los números, hay menos gente operando en los modos de siempre, como SSB o CW. Mucha actividad se fue a los modos digitales, sobre todo a FT8. FT8 está hecho para señales súper débiles, no es para charlar, y concentra a mucha gente en pedacitos muy chicos de cada banda. Claro. Además, con los clusters, esas redes donde se anuncian estaciones activas, quizás menos gente hace la llamada general, el CQ. Esperan a que alguien reporte algo interesante. Y encima, como decía HF1XV desde Panamá, en algunas zonas del mundo, simplemente hay menos estaciones activas en HF en general que antes. O sea que la gente podría estar ahí, pero haciendo otra cosa o esperando callada. Podría ser. Y una tercera visión que me parece muy interesante la planteaba EA4ETU. Es que FT8 no es parte del problema, sino que es un termómetro mucho más sensible de la propagación que realmente existe. FT8 puede decodificar señales bajísimas de -10 dB, -20 dB bajo el ruido, señales que ni soñarías escuchar en SSB o CW. A ver si entiendo. FT8 estaría mostrando que sí hay propagación, pero tan débil que antes no la notábamos. Esa es la idea central, que FT8 revela que sí hay condiciones, aunque sean mínimas, que antes nos pasaban totalmente por alto. Este punto de vista sugiere que FT8 de alguna manera ha democratizado el DX. Permite que estaciones con equipos modestos, poca potencia, antenas simples, hagan contactos que antes eran casi exclusivos de estaciones muy grandes. Y eso explicaría por qué las frecuencias de FT8 están llenas mientras otras partes de la banda parecen más vacías. La gente va a donde puede hacer contactos efectivos con lo que tiene.
Claro, tiene lógica. Y detrás de todo esto, como decían algunos, hay distintas formas de ver la radioafición. Para unos es experimentar, lograr el contacto difícil, y ahí los modos digitales son perfectos. Para otros es más la charla, el intercambio, algo que se da mejor en fonía o en CW. Ninguna es mejor que la otra, son gustos. Es un panorama fascinante y complejo. La propagación en HF es como una danza constante entre el Sol, nuestra atmósfera, fenómenos como las auroras, la hora del día, la estación. Herramientas como BOA-CAP nos dan un mapa, una guía, pero la brújula más confiable parece ser esa combinación de entender la teoría, escuchar mucho, la experiencia propia y llevar un buen registro. Y ahora, a toda esa complejidad física, le sumamos el factor humano. Dónde y cómo elegimos operar, con modos digitales que están cambiando no solo cómo suenan las bandas, sino también cómo percibimos si están abiertas o cerradas. Y eso la verdad nos deja pensando. Si estos modos digitales como FT8 nos permiten ahora escuchar casi el susurro de la ionosfera, detectando condiciones increíblemente débiles que antes ni imaginábamos, ¿cómo va a cambiar eso nuestra idea colectiva de lo que son condiciones buenas o malas en HF? ¿Empezaremos a separar más claramente la actividad que vemos de la física real que hay detrás? O quizás, quién sabe, al mirar con esta nueva sensibilidad, descubriremos patrones de propagación aún más sutiles o fenómenos que hasta ahora estaban escondidos en el ruido. Es algo para seguir observando, definitivamente.